Hoy vamos a meternos de lleno en un texto profético de lo más particular, la Cátedra del Verbo Divino. A ver, la idea es esta: una serie de mensajes supuestamente divinos que se fueron entregando a lo largo de décadas, y todos apuntaban a un año clave, 1950. Lo curioso es que no se presenta como una interpretación de nada, sino como la voz directa de Dios hablando a la humanidad en un momento que se consideraba de cambio total. Y fijaos, desde el principio el texto marca su territorio, por así decirlo. No es un mensaje en clave que haya que descifrar. La idea es que para sus seguidores fue zas, un reconocimiento instantáneo. Y esto es fundamental, porque ya define esa conexión tan especial que el mensaje quiere establecer con quienes lo escuchan. Vale, para entender bien todo este entramado vamos a seguir una hoja de ruta. Primero, veremos quién es esa voz que habla y cómo se comunica. Después, el aviso que da sobre un juicio inminente. Luego, qué camino propone para prepararse. Veremos también la misión de un grupo concreto de discípulos y, por último, la gran promesa final que, en teoría, le da sentido a todo. Bueno, pues vamos al lío. ¿Quién habla aquí? Según el texto, es siempre el mismo ser divino, pero se va revelando de distintas formas a lo largo de la historia. Primero como Jehová, en la que llaman primera era. Luego como Jesús, en la segunda. Y ahora, en esta tercera era, se presenta como un espíritu de verdad. Claro, la pregunta es, ¿y cómo llega esa voz al mundo? Pues a través de personas de carne y hueso, a los que llama portavoces. Y ojo, que el texto insiste mucho en una cosa: no son gente perfecta ni mucho menos. Son elegidos por voluntad divina, no por méritos propios. Su única función es ser el canal, el altavoz, pero no la fuente del mensaje. Vale, ya tenemos la fuente y el canal. ¿Y cuál es el meollo del mensaje? Pues básicamente una advertencia. Una muy seria. Habla de un periodo de juicio a escala mundial que está al caer. No es algo abstracto, no, es un anuncio claro de que la humanidad se va a enfrentar a una prueba decisiva. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad, porque no habla de un desastre local, anuncia que 3/4 partes del planeta se verán afectadas. 3 de cada 4. Este dato tan concreto convierte una advertencia que podría ser vaga en algo muy tangible y, la verdad, de una magnitud que impresiona. El texto, además, es bastante específico sobre las calamidades. Habla de guerras, de hambre, de enfermedades nuevas. Pero lo más interesante es el enfoque que le da. No se presenta como un castigo divino sin más, sino como la consecuencia directa de lo que ha hecho el ser humano. La frase «la mano imprudente del hombre ha abierto las puertas» es bastante clara. El dolor que viene después se ve como una especie de proceso de limpieza, un lavado para la humanidad. Claro, ante un panorama así, lo lógico es que el texto ofrezca una solución. Y la ofrece, un camino de preparación. Son una serie de instrucciones muy claras sobre cómo deberían vivir los creyentes para superar esa prueba, buscando siempre un equilibrio entre sus obligaciones en el mundo y su vida espiritual. Y esta dualidad es el eje de todo. Por un lado, cumplir con el César, que viene a ser, pues, trabajar, respetar las leyes, ocuparse de la familia, lo normal. Y por otro, cumplir para con Dios, no dejarse llevar por el materialismo, guiarse por la propia conciencia y practicar la caridad, pero en secreto, sin buscar el reconocimiento. Y en el fondo de todo esto, la palabra clave es humildad. El mensaje recuerda constantemente a los seguidores que su papel no es el de ser dueños de la verdad, sino simplemente intérpretes. La ley, dice el texto, es la propia divinidad. Los seguidores solo están ahí para intentar entenderla y vivirla. Precisamente esta idea de interpretar la ley nos lleva a un grupo muy específico, porque dentro de todos los seguidores el texto señala a un colectivo con una misión muy concreta. Parece que no todos tienen el mismo papel, hay unos elegidos para una tarea clave justo antes del juicio final. Y se da una cifra muy específica y muy conocida en este tipo de literatura: 144.000. Ese es el número de espíritus que tienen que ser marcados o sellados y reunidos por una figura espiritual llamada Elías. Y atentos a esto, porque la profecía dice que hasta que ese grupo no esté completo, la justicia divina no se desata sobre la tierra. Es como la condición previa. Las tareas de estos discípulos están muy claras. Primero, humildad por encima de todo, nada de sentirse reyes o jefes. Segundo, dejar caer la semilla de la doctrina en un mundo que se presenta como hostil. Tercero, ser un ejemplo con las buenas obras. Y cuarto, interpretar la ley y los misterios, como los famosos 7 sellos, que suelen representar las distintas fases del plan divino. Y con esto llegamos al desenlace, a la promesa que le da sentido a toda la prueba y a toda la preparación. Porque el texto no se queda en el juicio y la destrucción, mira más allá, hacia una recompensa, hacia una nueva forma de existir para los que han seguido el camino. Para entender bien esta promesa hay que mirar la línea temporal que el propio texto dibuja.
La historia se divide en 3 tiempos. El primero, el de la ley en el Sinaí. El segundo, el de Jesús predicando en Galilea. Y el tercero, el de la comunicación a través de portavoces, que culmina en un año muy concreto, 1950. Y esa fecha, 1950, es el punto de inflexión total. Según la profecía, ese año marca el fin de la comunicación divina a través de intermediarios humanos. A partir de ahí, se supone que comenzaría una nueva etapa, la de la comunión espiritual directa entre cada persona y lo divino, ya sin necesidad de portavoces. Y esta frase resume la promesa central del texto de una manera potentísima. A pesar del juicio, a pesar de la destrucción causada por los propios seres humanos, la última palabra es de restauración. La divinidad se compromete a reconstruir todo aquello que la humanidad haya derribado. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy interesante. Todo el mensaje está anclado a una fecha que ya pasó, 1950. Entonces, ¿qué pasa con una profecía cuando su fecha de caducidad ha vencido? ¿Cómo se reinterpreta? ¿Qué legado deja un mensaje que tenía un horizonte temporal tan específico? Ahí queda la reflexión.